Nuestro contertulio de hoy en Leer es Volar TV lleva por nombre Juan Julián Jiménez Pimentel. Cambió ese nombre de pila por uno nuevo que ya conoceremos, pero además lleva años dedicados a la ensayística, a la docencia, a la poesía, y hoy también hace poesía, pero desde la narrativa. Don Julián Malatesta, acabado de bajar del avión desde Cali, Valle del Cauca, pero caucano. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Y también un gusto participar de este programa y tratar de reflexionar contigo sobre una novela que empieza a caminar y en la cual no puedo saber cuál va a ser su destino final. Es un camino difícil de comenzar y sobre todo bastante incierto, pero más allá de eso y con una trayectoria que te acompaña, yo quisiera irme a tus orígenes. ¿Por qué Malatesta? Bueno, el Malatesta es un apodo que tuve de juventud, producto de que una amiga, una pianista joven en la época, me colocó Malatesta por mis lecturas asiduas del anarquismo y sobre todo de Enrico Malatesta, el anarquista italiano. Gente a la cual todavía yo soy devoto, creo en ellos. Y Malatesta me llamaba mucho la atención por ser un hombre que creía en la prensa, en la propaganda, que confiaba en la organización y que hablaba como un pastor de iglesia, es decir, que era capaz de conducir los pueblos. Era un gran orador y era un hombre extraordinario. Me pongo a pensar en todo lo que tú has hecho y sigo mirando tu trayectoria y pienso, ¿cómo es la experiencia de saltar, de escribir poesía y de ser un poeta reconocido para comenzar a hacer narrativa ya en una fase muy madura de tu vida, digamos? Pues yo creo que se trata más bien de una precocidad, ¿no? Porque tuve una juventud muy errática y muy metido en muchas cosas, sobre todo en la vida política, en la izquierda de este país, y participando de actividades que me iban dando forma, digamos, en el pensamiento, pero que me permitían ser poeta. Los poetas escribimos en los trenes, escribimos en los barcos, escribimos en las esquinas, en los parques. Entonces era imposible sentarse a pensar en una novela cuando no tenía ninguna vida lo suficientemente estable como para saber que uno le puede cumplir una cita a un proceso narrativo. Pero también porque no tenía lenguaje. Debo confesar que intenté de joven y en muchas épocas escribir cuentos y yo fui absolutamente negado para eso, porque no era capaz de tener paciencia y tranquilidad para la descripción, para meterme en los intríngulis de una temporalidad que tienen las cosas y que supera la temporalidad de las palabras. El poeta trabaja con la temporalidad de las palabras y con su música. El narrador trabaja con la temporalidad de los acontecimientos, de los sucesos, y para eso hay que tener paciencia y hay que tener casi que conducta de orfebre para ir moldeando eso. Este Infierno Mío es una de las muchas obras que se suma al catálogo de un tema que ha sido tocado muchísimas veces por nuestra literatura, aunque no muchas veces desde la ficción. Uno mira de pronto hacia atrás y encuentra a Eduardo Caballero Calderón y una cantidad de personajes que tocan este tema, Osorio Lizarazo y demás, pero es un reto grande enfrentarnos a algo que, como se dice de alguna manera, pues está casi que metido en nuestro código genético, ¿no? Nosotros convivimos en una guerra constante, la creemos parte de nuestra vida, casi como un destino manifiesto. ¿Por qué esa decisión para una primera novela publicada? Bueno, primero porque la guerra de nosotros es una guerra medio precaria, ¿no? Es una guerra atroz, dolorosa, pero precaria. No las grandes guerras que ha vivido la humanidad. Y mi pregunta es, ¿qué clase de gente somos que hemos necesitado la guerra para ser lo que somos? Es decir, la civilización se ha construido con la guerra. Los adelantos científicos, los grandes descubrimientos se han hecho en función de la guerra. Y nuestra guerrita precaria modernizó el país. Si ustedes recorren las carreteras de este país y descubren todos esos puentes metálicos que hay,
son puros caminos de penetración y esos puentes son puentes hechos por el Ejército Nacional, persiguiendo bandidos, bandoleros, cuatreros, pues, y persiguiendo los movimientos insurgentes. De tal manera que a mí me interesa, más allá de las doctrinas, de las ideologías que pueden estar en pugna, de las concepciones sobre la sociedad que están como enfrentadas, me interesa es qué pasa en la condición humana de los hombres de la guerra y qué pasa en la vida social en medio de esos enfrentamientos, de esas confrontaciones. La vida social es muy intensa con eso, porque en la guerra hay familiares, porque en la guerra hay hermanos, porque en la guerra hay primos, porque en la guerra hay conocidos, porque se fue para la guerra el hijo de la vecina, es decir, porque pagó servicio militar el compañero de mi hijo, etcétera. Es decir, la violencia y la guerra tocan a Raimundo y a todo el mundo, es decir, comprometen a los seres humanos en su conjunto. Y yo quiero contar eso, y quiero contar además la sensación de derrota que es vivir así, donde los anhelos no se cumplen, donde los sueños se aplazan y se aplazan, pero sin embargo hay que someter la vida a una tortuosa manera de estar ¿no? en la sociedad. Es muy complicado, me parece a mí. Desde el punto de vista de la manufactura uno se encuentra con que más allá de que estás haciendo narrativa, estás pensando la narrativa como un poeta, entonces uno siente el espíritu, el alma del poeta de alguna forma narrando. ¿Tuviste problemas, digamos, para que peleara ese narrador con ese poeta? Sí, hay una situación, y es que yo invento unos narradores que se comprometen con los personajes, de alguna manera se asemejan a ellos, se identifican con ellos, y yo me esfuerzo porque no se parezcan a mí. Y entonces eso da origen a un poetizar con objetos, con cosas, con materiales que normalmente no estaban en mi poesía, pero que están en la vida diaria de estas personas. Las palabras muertas, las palabras son como una gran fortuna, como unos tesoros que existen y que son palabras muertas y que hay que revivirlas para que construyan ese mundo. Y entonces mis personajes hablan con un lenguaje propio del lenguaje que a diario se construyen en los pequeños guetos, en los pequeños círculos, de las pandillas juveniles, de los malevos, de los hombres de la cárcel. Lenguajes que a veces no duran mucho, pero ayudan a armar la cofradía, a construir una intimidad entre ellos. Entonces así intento crear ese mundo y creo que mi novela hace esa exploración, una exploración muy fuerte en el lenguaje, y considero efectivamente, como tú lo dices, que la poesía tiene que ser determinante en la escritura literaria, o si no uno está haciendo otra cosa, si no uno pues está contando una noticia y la noticia se puede leer en los diarios, pero lo que me interesa es que el lector sea capaz de participar en la construcción de un mundo que la novela le ofrece. ¿Llegaste a sentir un involucramiento sentimental especial con algún personaje o en algún momento dijiste tengo que separar mis subjetividades de esto? ¿Tuviste como conflictos? No solo unos momentos de dolor y de identidad con algunos personajes, sino también una lucha, ¿no? Yo como profesor de literatura enseño que los personajes cogen vida propia y que hay que ser capaz de respetar esa vida propia. Pero eso era más bien un argumento de orden teórico, intelectual, como hacemos todos los profesores, que tenemos unos axiomas y unas verdades que no conocemos a fondo. Escribiendo me di cuenta que era verdad. Los personajes no se dejan manipular, hay que negociar con ellos. Si están tomando trago, igual que con los borrachos, convencerlos de que se vayan, de que salgan. Es un proceso, entonces hay que darles más tiempo. De alguna manera, este ir con ellos y avanzar con ellos es como el pescador que tira la cuerda, el pez pica, jala y hay que dejarlo que jale, y en el momento en que se agota volverlo a acercar y así sucesivamente. Ese es un trabajo muy duro con los personajes, y de alguna manera uno se va volviendo como ellos, uno se va llenando de sus mañas y se va dejando invadir de sus supersticiones, de sus momentos atorrantes, de sus arrogancias. Eso es
un estado ¿cómo podría uno llamarlo? Hay un estado de locura que el escritor vive y que tiene que de alguna manera aceptarla ahí en el juego de la escritura, ¿no? No podemos desperdiciar este momento para preguntarle a alguien que además enseña, a gente que quiere escribir, si existe realmente esa utopía como de enseñarle a alguien cómo escribir o se busca el camino propio. ¿Qué tanto sirve la docencia a la hora de formar un autor? Los profesores en clase a veces hacemos más daño que aportes a nivel con el creador. Generalmente el joven creador es disoluto, indisciplinado, arbitrario, grosero, se sale de clase, y los profesores tenemos una tendencia a ejercer cierto autoritarismo con este joven y a veces malogramos al creador. O el creador presenta un trabajo que no es el que se le había pedido, sino que es otro, y no somos capaces de balancear esas iniciativas de estos jóvenes. Es muy difícil enseñar a escribir porque uno escribe con un capital cultural y muchas veces la escuela o la universidad no entregan ese capital cultural. Y hay jóvenes que tienen el privilegio de venir de familias que son lectoras, de casas donde han habido libros, donde han tenido un abuelo lector, y ya vienen con un capital muy importante, y esos jóvenes pueden recibir mayores aportes que otros. Los otros pueden llenarse de ese capital cultural si acceden a movimientos sociales, si participan de actividades culturales de su ciudad, de su entorno. Pero es muy desigual la relación maestro-alumno, ¿no? No puedo marcharme sin hacerte una pregunta obligada dentro del contexto de este espacio, y puedes contestar con absoluta sinceridad o contradecirme, si es el caso. ¿Tú crees que leer es volar? Yo creo que leer es volar, sí, pero estoy plenamente de acuerdo con el nombre del programa, y es volar, porque es que hay un acontecimiento, si no se vuela, no se ve. Volar es aprender de las águilas. A mayor altura, más fácil se observa la víctima, ¿no? Entonces, volar muy alto es eso. Subiela hizo una película muy hermosa con la idea del volar. No sé si ustedes lo han tomado de allí, pero El lado oscuro del corazón es una bella alegoría sobre este asunto de qué es el volar. Volar muy alto y descender en picada. Y la víctima en el caso de la literatura es el sentido. Bajar en picada para revelar el sentido. Una mirada delicada, una mirada sensible, una mirada inteligente y una mirada madura a un asunto que nos ha tocado a todos en nuestra dolorosa, aunque también privilegiada condición de colombianos. Julián Malatesta y Este infierno es mío.